Estamos ya de regreso en el programa y como lo había anunciado, hoy día vamos a hablar de Arequipa en el mes de agosto y vamos a hablar sobre su cultura culinaria, sobre su comida, para algunos una de las mejores comidas del Perú. Y lo voy a hacer con Juan Carlos Camiña. Juan Carlos Camiña es un personaje muy interesante, es un artista. Y no digo que sea solamente un artista en la cocina, que de hecho lo es, sino además es un gran artista porque sus manos han creado una serie de esculturas preciosas, realmente porque él también es escultor, pero él descubrió en medio de eso su vocación de chef, es un chef que además enseña y que conoce mucho de la historia culinaria. Juan Carlos, un placer estar conectado contigo. Igualmente, Quique, un gusto poderte saludar aquí nuevamente con nuevas propuestas en este momento de que nosotros le hemos denominado retracción, investigación y desarrollo de las nuevas normativas, tanto sanitarias como en nuestra vida diaria para la gastronomía de Arequipa y del Perú, ¿no? Juan Carlos, cuéntame una cosa, ¿tú estás de acuerdo en que la gastronomía arequipeña es, bueno, algunos dicen la mejor del Perú? ¿O crees que esto tiene mucho de chauvinismo arequipeño? O sea, es una buena comida comparable con otros puntos del Perú. Es una comida que, bueno, magnificada en el tema de sabor, de aromas, magnificada en su historia, en su compartir diario y en la historia de cada familia, tiene un detalle aparte. Cada región puede hablar muchas cosas de su gastronomía y como tal tendrá que sacar adelante muchas cosas, pero lo bonito de todo esto, Enrique, lo bueno es tratar de transmitir eso a las nuevas generaciones. La información está para pasarla. La información no se tiene que detener. Es por eso que hay veces nos ha tocado dar instrucción en el norte, en la selva, en la costa, en la sierra, y todos sacan adelante su gastronomía. Todos quieren tener una presencia en la vida diaria de los seres humanos, tanto de los turistas como del mismo turismo interno del Perú, ¿no? Dime, la comida arequipeña, nosotros la apreciamos mucho, los arequipeños, creo que tú y yo crecimos comiendo chaque los lunes, chairo los martes, caldo blanco el domingo, puchero, ¿no es cierto? Y esas cosas. Eh, ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el origen de lo especial de la comida arequipeña? ¿Dónde empezaron? ¿Por qué cada día había una comida diferente? ¿Tienes una idea? Cada día un plato diferente, cada familia tenía un porqué de tener que desarrollar todos los días un plato diferente y se fue institucionalizando en los diccionarios gastronómicos, en los libros, se fue institucionalizando esto, más que todo también por el tratamiento que se le daba, por ejemplo, a los almuerzos, ¿no? Los almuerzos que se hacían al bordo de las chacras, mientras que el chacarero, el characato, estaba pasteando o estaban viendo cómo cultivaban las chacras, ¿no? Es allí que se hacía, por ejemplo, en los batanes, un ají de bagres, que simplemente era coger una cebolla, se le mandaba a los hijos de las pallapadoras o de las cosechadoras que les decían ojos joros, para que vayan a traer un poco de bagres de los bordos, traían en sus gorros, en sus sombreritos los bagres, y simplemente en un batán lo molían con un rocoto, su ajo, su cebolla, un poco de sal gruesa, sal de vaca gruesa, y salía un ají de bagres, ¿no? Oye, o sea, todo eso era una comida improvisada porque la gente estaba en el campo. O sea, la gran raíz de la comida arequipeña se da en el campo, en la chacra. En el campo, en las casas de las chacras. ¿Qué pasaba? A ver, yo voy a comentarte algo personal. En las vacaciones del colegio,
por lo general yo iba a los fundos de mis abuelos. Iba por un tema de cambiar de ambiente y tenía que ir, pues, porque yo no tenía otro espacio donde poder quedarme y prefería irme allá a la chacra, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En las noches eran unas tertulias, Enrique, eran unas tertulias inolvidables, puesto que los trabajadores, los obreros, los campesinos, ¿qué hacían? En las noches dormían en sus cuadras, pero se reunían y yo estaba en esas reuniones y compartían vivencias, porque había gente que venía de Chuquibamba, gente que venía de Camaná, de Andaray, de Tapay, de Chivay, de Achoma, toda la gente se juntaba ahí porque se necesitaba mano de obra y mis abuelos contrataban esa mano de obra. Y es ahí que conocías cocineras, conocías cocineros de antaño, gente que compartía recetas de sus abuelos, de sus abuelas. Imagínate todo el campo histórico de cocina que pude haber captado tanto en aroma como en compartir con un ser humano, ¿no? Porque al día siguiente las mujeres iban a cocinar a las cocinas de la hacienda con leña, con capo, con tojras de vaca, con ichu, y los aromas eran inconfundibles, Enrique. Y esos aromas se me fueron quedando en algún espacio en el cual ahora trato de llegar a esos aromas o a esos sabores con los productos naturales. Tengo un aderezo muy bueno que yo le digo, bueno, no es un Ajinomoto, ¿no? Pero este le gana al Ajinomoto, que simplemente son unas hojas de hierbas, verduras, por ejemplo, apio, poro, nabo, todo está acá seco, Quique. Todo está oreado, seco. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo vuelvo polvo y este polvo me sirve para aromatizar estofados, caldos, Y lo sopas, vuelves, chupe, y lo vuelves polvo en esos batanes. en estos batanes. Y la peculiaridad de estos batanes, Enrique, a mí me sucede, pues en las haciendas también tenían, yo no me explicaba por qué tenían 4, 5, 6, 7 batanes. Y me explicaban, pues, que cada batán tiene su sabor, cada batán tiene su mano y cada batán tiene su sabor, ¿no? ¿Y qué significa eso? Yo no lo Entonces, termino de entender. ¿Es porque la piedra es diferente? ¿Es porque... ¿Por qué tienen diferente sabor? porque me explicaban que una piedra era de río y estaba bajo el agua, la otra piedra era de bordo de río, estaba semiseca y constantemente se hidrataba, pero no tanto como había una piedra sumergida. Y todos los batanes los encargabas, los traías. Este batán, por ejemplo, en particular, ya es un batán elaborado. Es una piedra que la hice cortar, la hice ¿Me pulir. puedes mostrar el batán mejor? Ahí. Esta, Ok. ¿no? Eso, Esta piedra eso tú lo mandaste a hacer. sí, este sí ya lo mandé a hacer por un tema de detalle para, hay veces, llevarlo a ciertos lugares. Este no, estos son naturales. Este batán es natural. Este otro, igual, este ya tiene con su chaquena y su manito. Este es cóncavo y tiene su mano. Pero todos les aportan un sabor diferente, Enrique, a las comidas. Yo puedo hacer un yatan acá, puedo hacer una ocopa acá y viceversa, pero no sale igual el sabor. ¿Por qué? ¿Por Aún no qué? lo descubro. Aún no lo Debe descubro ser porque alguna sustancia que botan esas piedras o qué. hablando con antropólogos, hablando con geólogos, me decían que eran la salinidad, eran los minerales, eran muchas cosas que participaban, porque todas estas piedras, todos estos batanes y los otros que tengo guardados son de piedras diferentes. Ninguno es una piedra igual, ¿no? Todos son piedras diferentes. Genial. Dime, ¿qué has cocinado hoy? ¿Has cocinado comida arequipeña? Hoy estoy haciendo un estofado que le he denominado estofado de res, como se hacía en el bordo de las chacras, ¿no? Es lo que te expliqué al inicio del programa. En este caso, ¿cuál es el detonante del sabor? El rabo de res.
El rabo de Ah, res lo he hecho secar, lo he oreado casi 15 días, lo he soleado hasta las 11, 12 del día y a las 3 de la tarde más o menos lo guardaba. Porque ese es el proceso, tanto para el charqui, para la chalona o para cualquier deshidratado. No, evitar que le caiga el sereno. Si le cae el sereno, se vuelve ácida la carne. Entonces yo la guardo en la noche, en la mañana la vuelvo a sacar. Entonces ese ha sido el proceso del rabo. En un cuéntame, momento, ¿de qué carne? El estofado es, para mí es una delicia. Por ejemplo, si tú te vas a una picantería y pides un americano, pues tiene que venirte un estofado. Y los estofados los hacen de distintas maneras. Pero dime, tú has hablado, a mí nunca me han servido en una picantería un estofado, me imagino que con un trozo de carne y además un trozo de rabo soleado, seco. porque le da un sabor, yo le diría un sabor autóctono al estofado de res. ¿Y eso se Muchos van a hacía? O sea, ¿eso era común en Arequipa? ¿Eso era común en las chacras de Arequipa? acompañar con un hueso manzano, oreado igual también seco, un hueso manzano o un charqui negro de res que se secaba la carne sin sal, solamente pura carne, pura tapa de res, se cae en el cordero, ¿no? Y eso es lo que le aportaba el sabor a las carnes. Ahí leo en la pizarra que dice estofado de res. Cuéntame, Sí. ¿cómo lo has preparado? ¿Qué tipo de carnes has usado? Dame primero, pues, Pues, los ingredientes. he utilizado aguja de res, apio, perdón, zanahoria, tomate, cebolla, ajo y la chicha que también la elaboramos, el concho de chicha que le aporta también ese Chicha de sabor, guiñapo. chicha de guñapo, ese aroma adobado que le aporta a los estofados, ¿no? Tanto también, inclusive las matasquitas de panza, las matasquitas de res, matasquita de pollo, son matasquitas. Las matasquitas también tienen, es otro proceder, ¿no? Pero igual la acompaña con la chicha. ¿Y cómo preparas? ¿Cómo debe prepararse un estofado? Agarrar, calentar bien la olla, ¿Olla echarle de un buen barro? chorro. ¿Es una olla de barro? ¿Es esa olla? Sí, es una olla de barro. Echarle un chorro generoso de aceite, sellar las carnes ahí ligeramente para que no escapen sus jugos en el momento de la cocción, retirar las carnes, hacer un aderezo con ají colorado, ajo, cebolla, tomate, que se nutra bien eso, que tenga una cocción profunda, y sopamos nuevamente la carne, la regresamos la carne, la sopamos ahí, esperamos que tome más sabores, se concentren, se fusionen más los sabores del aderezo y de la carne, y agregamos la chicha por un costado de la olla, no en forma directa o brusca, sino al hilo, como se dice, no al hilo de la olla. Entonces, de esa manera la carne va a empezar en cocción y hay que bajar el fuego a lo mínimo, como si estaríamos haciendo arroz, para que la carne no se endurezca, para que la carne suelte la fibra en la cocción lenta y prolongada, ¿no? Un fuego muy, muy suave para que puedan romperse las fibras de la res. ¿Y Y en qué allí también momento? acompaña el rabo, ¿no? De la Ahí res. es en ese momento que pones el rabo. Al final, Sí, después de la sí. chicha, No, va acompañado con la res, va acompañado con la res. también se sella el rabo. Sí, el rabo va acompañado con la res de principio a fin. Correcto. Ah, yo he escuchado, yo no sé si es cierto, y me imagino que no es muy arequipeño ni muy de antaño y toda la cosa, pero que mucha gente cuando hace el estofado dice al final le mete un poco de chocolate. Chocolate, dice a la golosina que se come. ¿Eso se hacía? ¿Eso es nuevo? ¿Eso es Chocolate y inclusive alguna vez vi que le metieron 2 tabletas de Sublime, Quique. ya? Eh, pero justamente para eso estamos utilizando, o siempre hemos utilizado, como te digo, estos aderezos o estos aromatizadores naturales. Acá no hay pierde, Quique, y ahí nos evitamos de
incorporar grasas saturadas a las comidas, ¿no? Grasas que te van a la larga, a la corta, te van a traer alguna consecuencia. Sí, hay que echarle chocolate, pero chocolate puro, pero por ejemplo, bueno, a una carapulcra, ¿no? Una ¿Ya? carapulcra chinchana es de ley, que echarle su tableta de chocolate, pero un chocolate puro, un bitter, ¿no? O uno que tenga un 75% por lo menos. Pero otras marcas solamente son grasas saturadas, que son saborizantes naturales. Es tan igual que echarle pues un Ajinomoto, ¿no? Dime, ¿y en las ollas realmente tienes estofado o lo has puesto ahí de escenografía? No, pero por supuesto que sí, pues te tenía que hacer esperar siquiera para que vía online puedas degustar un exquisito estofado. Y va a Claro, ir acompañado o sea, sí es con un cierto, arroz, ahí hay estofado. claro, y va a ir con un arroz de quinoa, que en un momento te lo voy a comentar. Me puedes mostrar la olla? Oye, has destapado la olla y hasta aquí ha venido el aroma. Claro. Y ahí está el rabo. Sí, lo veo, lo veo. Este es los nudillos del rabo. Está en cocción muy lenta. Los trozos de res. ¿Estás Y el cocinando col. tú ahorita? O sea, ¿no está terminado el estofado en estos momentos? No, no, no. Está en cocción, como te digo. Y mira, la res, los trozos de res que mantienen su cuerpo, su textura, su aroma, ¿no? Ese es, de eso se trata, Enrique, tener paciencia, compartir los aromas, compartir los sabores como te repito, en mi infancia los pude captar y posteriormente los fui también descubriendo en algunas literaturas existentes acá en la ciudad de Arequipa, ¿no? Dime, yo veo que tú usas ollas de barro, pero es más, yo he visto que tú haces hervir agua en una tetera de, de barro también. ¿Así se cocinaba en Arequipa? ¿El barro era importante para dar sabor a las comidas? Las ollas de barro, Enrique, siempre se han institucionalizado, inclusive las ollas de hierro, que, bueno, ahora se me ha ido no tenerte acá con una olla de hierro, y también los discos de arado. En los discos de arado, ojalá que tengamos alguna oportunidad y te voy a preparar ahí, por ejemplo, una matasquita en un disco de arado, Enrique. El disco de arado era el disco que se utilizaba para los tractores y que actualmente se utiliza y siempre se ha utilizado y también tiene su dato histórico en Argentina, ¿no? Pero acá en Arequipa se utilizaba mucho el disco de arado para hacer los chicharrones, para hacer las matasquitas, los estofados, los asados, porque le aporta un sabor aparte de hierro a la comida, ¿no? Oye, pero eso no es peligroso, no es peligroso cocinar en esas cosas, no, uno no debería por lo menos hacerlo muy seguido, ¿no? Pero ese hierro aquí, que es un hierro tratado, es un hierro que antes de utilizarlo para la comida hay que quemarlo. Yo lo quemo con sal, aceite, 3 veces hago el juego de quemar esto y va a formar una película muy sólida entre el hierro y la comida. Correcto. Y, tú has empezado diciéndome que el estofado se cocina a fuego lento, como el arroz, en el fuego mínimo. Eh, Sí. pero eso, ¿cómo lo hacías? Porque me imagino que el mejor estofado sale a leña, ¿no es cierto? Ahí también lo tienes que ir graduando y viendo el calor. Trozos pequeños de leña, trozos muy pequeños, astillas, porque la olla de barro llega el momento que capta temperatura y después te la empieza a devolver. Entonces, cuando te empieza a devolver la temperatura, yo agarro y le saco la cantidad de leña que he utilizado para que tenga esa temperatura y ahí voy bajando la cantidad de leños, le voy poniendo astilla por astilla y la olla va a mantener
su temperatura adecuada, ¿no? Es ¿Podríamos, cuestión de manejar técnica de cocción nomás, Enrique. podríamos decir que el estofado que tú estás haciendo es un estofado arequipeño? Porque estofado hay en todo lado, como puchero o sancochado hay en todo lado, estofado también hay en todo lado. ¿Este es un estofado arequipeño? Estofado arequipeño, a nivel mundial, estofado, guiso. O sea, es un estofado arequipeño. Es un Sí, o sea, estofado no lo arequipeño encuentras en otro lugar. no porque la chicha no la van a encontrar en otro lugar por la situación del agua. El agua que se utiliza aquí en Arequipa para hacer la chicha, para poder sacar el concho, es un agua que no es tan pesada como la que existe, por ejemplo, en Lima, ¿no? Es un agua muy pesada que hay que tratarla o hay que mineralizarla para que no tenga esa cantidad de cloro o de, de residuos, el agua, ¿no? Entonces, valor aparte tiene pues, con la chicha, ¿no? El valor aparte que le va a aportar ese sabor y ese aroma al estofado. Juan Carlos, y cuéntame, el plato tal vez más tradicional de Arequipa en el exterior, cuando se trata de hablar de comida arequipeña, lo que dicen es el rocoto relleno. Pero muchas veces yo he visto que el rocoto relleno, pues, lo presentan ahora con pastel de papa. En mi casa no se comía jamás un rocoto relleno con pastel de papa. Se comía con papas al horno, en leche, ¿no es cierto? Y con queso encima. ¿Cómo es el verdadero rocoto relleno? ¿Cómo es el rocoto relleno arequipeño? Un rocoto relleno, Enrique, es la combinación de dos carnes. Una pulpa de chancho, tapa de res, pulpa de tapa de res. Picas las dos carnes porque las tienes que picar con cuchillo, no puedes utilizar carne molida. Utilizar carne molida en el rocoto lo vuelve aguado, no tiene sabor, es medio soso. Entonces, una vez que tú tengas las dos carnes picadas, tanto la de chancho como la de res, las sellas aparte las dos carnes. Una vez que están bien selladas con comino, con pimienta, con un poquito de sal, las dos carnes aparte de unas selladas o sofritas, haces un aderezo ajo cebolla, ají colorado, vas mezclando, le echas ahí un poco de maní tostado también, un poquito suazado en una sartén, chancado o machacado como se decía, para que vaya tomando un poco de cuerpo, combinas las dos carnes allí, las mezclas y una vez que has combinado y mezclado lo puedes flamear inclusive con un buen pisco todo para que selle y reservas. Los rocotos, les das 3 cocciones. Agarras los rocotos, le sacas la circa con sus tapas, haces hervir agua con los rocotos desde cero. Con los rocotos desde cero empieza a hervir el agua con un poco de vinagre, sal, azúcar. Una vez que va a reventar el hervor, retiras los rocotos, cambias el agua. Haces el mismo procedimiento 3 veces y vas calculando el picor del agua. Una vez que has hecho esas 3 aguas, rellenas tus rocotos. Los rellenas con las carnes que has picado, bien rellenitos. Le pones una tapita de queso paria o un quesito medio cremosito. Le pones la tapita de rocoto, le bates huevo, pero primero lo horneas, que hornee bien, bien horneadito todo, después haces una reducción, puedes mezclar un poco de leche con un huevo o dos, bien batidito, le roceas eso después que tenga una cocción de unos 15 minutos, ya va a formar su película. Y al final, faltando unos 10 minutos, le echas el huevo encima de todos los rocotos y lo vuelves a hornear. De esa forma va a salir con una capa dorada encima el rocotito y sin que se vaya a quemar tanto los huevos como la leche. Y le roceas un poco de anís también, ¿no? Correcto. ¿Y con qué lo acompañas? ¿Con pastel de papa Con, o un, con papa al horno? O sea, con papa al horno, Enrique, con papa papa al al horno, horno con su queso encima. con su cabeza de queso, pues, con su cabeza de queso y
con un poco de guacatayo y hierbabuena picadita encima para que le dé ese aroma inconfundible, ¿no? Porque el queso, a mí me resulta que el queso cuando lo picas con orégano, lo picas con hierbabuena, con un poco de guacatayo, el queso, para mí hasta cambia su aroma del queso horneado, ¿no? Como un pastel de queso, por ejemplo, o un pastel de chuño con queso aromatizado con guacatayo. Oye, ¿y eso va servido en un plato hondo, en un plato plano? ¿Va con caldo, va sin caldo? Va servido en un plato hondo por el tema del jugo o la leche que ha ido batida con un poco de huevo. Lo sientas al rocoto y lo bañas con su juguito de la asadera, ¿no? Con su papa al costado, con su quesito encima y lo bañas encima. ¿Ese rocoto es un plato de fondo? ¿Eso se comía, era el plato fuerte? ¿Era concebido como una entrada? ¿Antes de eso tenía que ir un caldo? ¿Cómo era eso tradicionalmente en la comida arequipeña? Era un solo plato, Enrique, lo podías tomar como una entrada, el rocoto relleno, ¿no? Imagínate la entrada, imagínate el almuerzo, imagínate el Después de eso, segundo. o sea, si preparabas un rocoto relleno, podías tomar después un caldo, un chupe arequipeño. Sí, y es igual que el escribano, ¿no? Un escribano o un soterito de queso, ¿no? O sea, el rocoto relleno era una entrada. Sí, sí. Era un solo rocoto con una papa, un poco de queso, y eso era antes del almuerzo. El almuerzo es el caldo, el chupe arequipeño, el que tocar Y en el día. posteriormente se volvió un segundo y posteriormente se volvió un plato de carta y posteriormente ya se fue convirtiendo en un plato individual, ¿no? Un plato de casa donde solamente se horneaba rocotos con papi y listo, ¿no? Y ahora se sirve en la mayor parte de las picanterías con pastel de papa. Alguna vez yo pregunté y me dijeron es que la gente lo pide así. ¿Esa es la verdadera historia? ¿Así apareció el pastel de papa junto al rocoto relleno? El rocoto relleno siempre ha ido con una papa al costado porque el colocarle o el ponerle, acompañarlo con un pastel de papa, para mí ahora lo desvirtúa un poco, porque él es solo, él es un señorial, él es un pedestal en nuestra historia de Arequipa, ¿no? El rocoto relleno. Entonces el rocoto relleno, como que yo lo sirvo con un pastel de papa y como ya sé, como que se me descompensa un poco, ¿no? ¿Por qué se acompaña con el pastel de papa? Porque comerse un solo rocoto con una papa, como que no te llena, ¿no? Como que no acompaña. Mm, Entonces ya ingresa el pastel de papa, pues, ¿no? Porque claro, el pastel de para, papa tiene para que sea un solo plato y no sea una entrada. claro, porque el pastel de papa tiene solo, el pastel de tallarín, el pastel de choclo, son platos individuales, ¿no? Correcto. El tiempo nos está ganando, pero quiero hacerte la pregunta. Tú me dijiste que ese estofado que estás haciendo no lo ibas a servir con arroz blanco, lo ibas a servir con un arroz de quinoa. El arroz de quinoa. Por ejemplo, tú normalmente cocinas todos los días 2 tazas de arroz. En esta oportunidad, ¿qué haces? En vez de 2 tazas de arroz, usas 1 taza y media de arroz y media de quinoa. Preparas tan igual como preparas el arroz, mezclas con la quinoa, todo, haces la misma cantidad de líquido, la misma cantidad de sal. ¿Y qué es la particularidad de esto? Que la quinoa se va a meter dentro del arroz y va a reventar. Y sale una combinación muy deliciosa de ese arroz con quinoa. O sea, es Muy una nutritivo. combinación de arroz blanco con quinoa, en una Sí, proporción de un cuarto de quinoa, tres cuartos de arroz. sí. Perfecto. Juan Carlos, te agradezco mucho por haberme recibido en tu cocina a la distancia. Qué gustoso y cualquier momento estoy para poder compartir experiencias, compartir historia o algún potaje en especial que podríamos coordinar. Estoy llano para poder estar con ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias a ti por la entrevista. Muchas gracias. Es Juan Carlos Camiña, con ñ, Camiña,
Él es un artista que hace esculturas. Alguna vez lo entrevisté en uno de mis programas, largo y tendido, sobre el trabajo que hacía en esculturas, en madera. Ahora lo estoy entrevistando sobre cocina. Sé que hay recetas tuyas en tu Facebook, ¿verdad? ¿Cómo es tu Facebook? Me pueden encontrar en Facebook como Juan Carlos Iván Camiña Mendoza o Fibras y Hebras, o en las redes también de Instagram, ¿no? Perfecto. Fibras y Hebras me parece que es tu empresa de artesanías y también en Juan Carlos Camiña Mendoza. Sí, Fibras y Hebras es una amalgamación de dos nombres. Fibras por el lado de comida, que también tiene su fanpage, y Hebras es por el lado de todo lo que es la escultura en madera. Perfecto. Juan Carlos, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y seguimos con más en Modo Bio.